Qué gusto grande, enorme me da saludarlos, darles la bienvenida y poder empezar juntos la semana con toda la información importante. Ya pues son varios días de lluvias intensas y cómo van, sobre todo los 5 estados más afectados. La presidenta Sheinbaum ha seguido recorriendo zonas afectadas, estuvo en Puebla, Hidalgo y Veracruz este fin de semana. Y bueno, pues en algunos lugares denuncian que hay muchos más daños de los reportados e incluso más personas fallecidas. Bueno, y empezamos con las lluvias intensas, estas pues que se registraron del 6 al 9 de octubre y que sí tienen a 5 estados del país sumamente afectados: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Afectaciones, denuncias, ojo, de muchas personas que desde distintas comunidades aseguran que son más los daños e incluso más los lesionados o fallecidos, más de lo que se reporta oficialmente. Toca ir a fondo en lo que está ocurriendo en el país, indagar qué hay detrás de estas versiones que, bueno, pues se escuchan en uno y otro lugar. Por lo pronto, bueno, pues sigue el recuento de los daños. La presidenta Sheinbaum hizo algunos recorridos, estuvo en Puebla supervisando las labores de auxilio y de limpieza. Las fuerzas federales están haciendo pues un gran esfuerzo para la reapertura de caminos. En Puebla algunas comunidades de la Sierra Norte siguen incomunicadas. Es el caso de La Máquina, una población en Francisco Z. Mena, donde solamente pueden llevar la ayuda por agua o aire. Así que tienen que usar balsas. Ahí viven como 600 personas que pues dependen del campo, cultivan maíz, cítricos, pero pues perdieron todo. ¿Cuántas personas más o menos salvaron con esta lanchita? Esta lanchita más o menos un promedio de entre unas 15 a 20 personas. Como en Titanic gritamos, ¿hay alguien ahí? Y ya nos contestaban, ¿no? Y ahí vamos nosotros. Otra de las labores que se mantiene es la búsqueda de personas. La prioridad está en eso. La Comisión Nacional de Búsqueda está coordinada con autoridades y habitantes para ir retirando lodo y escombros. Hasta el fin de semana, 39 personas seguían como no localizadas. En Hidalgo siguen también haciendo pues muchísimos esfuerzos para levantarse. La presidenta estuvo en Huehuetla y en Tianguistengo, aseguró que el acceso a zonas damnificadas se ha abierto parcialmente, recalcó que ya están haciendo censos para entregar apoyos. Toda la población, porque el pueblo de México, si algo tiene, es generosidad. Situaciones más difíciles, entre todos nos ayudamos. En Veracruz hay también severas afectaciones, prioritariamente en Poza Rica, en Álamo, en Temapache, en Tempoal. Siguen los censos. Ahí estuvo otra vez también la presidenta, dijo que no están solos, están usando helicópteros para llevar justamente ayudas a los afectados. Estudiantes de la Universidad Veracruzana tomaron las calles. Esto fue el viernes. Exigen justicia por la muerte de Diana Cuervo, alumna de psicología, quien murió durante las inundaciones. Los alumnos responsabilizan a las autoridades escolares de negligencia porque no suspendieron clases a pesar del riesgo. Pero en más de Veracruz, justamente las clases van a estar suspendidas en 43 municipios hasta el 25 de octubre. Esto por los trabajos de recuperación. Así que bueno, pues toca estar atentos a los municipios más afectados, ver cuáles tienen clases, cuáles no. Y fíjese, con todo y emergencia, la delincuencia no se detiene. Asalto con todo y el agua hasta el cuello. El alcalde electo de Misantla, René Jaén, fue asaltado. Venía regresando de entregar ayuda a los damnificados. Él y su equipo resultaron ilesos, fueron interceptados por los delincuentes allá en la autopista Veracruz-Tuxpan y hasta ahora no hay detenidos. Tuvimos un incidente en la gasolinera que se encuentra saliendo del entronque con Tihuatlán y pues bueno, fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero. Quiero decirles, además del equipo fotográfico, además de equipo de celulares de las personas que se encontraba con
violencia, pues. Hace una semana mataron en plena ciudad judicial al abogado David Cohen. Ahí estaba caminando afuerita de los tribunales en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Aquí vemos la imagen, cómo se encuentra ya él en el piso y su escolta, quien lo acompañaba, corre. Bueno, fragmentos pues de lo ocurrido aquella mañana, luego de que recibiera los disparos que, bueno, pues horas después, en los primeros minutos del martes, le quitaran la vida. Uno de los atacantes fue detenido ahí mismo, el segundo fue unos días después y ya un juez dictó prisión preventiva al segundo detenido presunto implicado en este crimen, una medida por delitos contra la salud, portación de armas y cohecho, no por el asesinato de Cohen. Se espera que en los próximos días pues ya se libere la orden de captura por el ataque específicamente. Recordemos que el abogado pues representó a Billy Álvarez y a Víctor Garcés, los exdirectivos de la cooperativa Cruz Azul, en el conflicto por su control. Justamente la cooperativa enfrenta otra polémica. Hacienda la denunció junto a Billy Álvarez ante la Fiscalía General por defraudación fiscal, más de 613 millones de pesos. De acuerdo a la Procuraduría Fiscal, la cementera consignó deducciones falsas en su declaración anual del ejercicio 2019, con operaciones simuladas con factureras para evadir impuestos. Así que, bueno, pues ahí nuevamente en la polémica, la cooperativa Cruz Azul. Fuerzas federales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Antonio N., le dicen el Cabañas, y es el jefe de plaza del grupo de los rusos. Lo detuvieron a él y a otras 5 personas. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, informó que las capturas fueron el sábado, luego de un enfrentamiento con agentes de la dependencia. 3 resultaron heridos y un presunto delincuente resultó abatido. Mientras que en Sinaloa, 2 policías de tránsito murieron en un ataque armado. Todo esto en Culiacán. Estaban haciendo un recorrido de vigilancia y fueron baleados por civiles en la colonia San Rafael. Las autoridades detuvieron a 4 personas y les aseguraron armas, un coche. También en Culiacán, pues un nuevo pleito entre grupos de internos en el penal de Aguaruto. Un reo muerto y 3 heridos el saldo, luego de una balacera pues intensa. Así se escuchaba. Ya luego las autoridades lograron recuperar el control, aseguraron armas y hasta un explosivo. Son ya 5 los enfrentamientos en lo que va del año en ese penal. Pero me voy al Estado de México, donde organizaciones animalistas acusan, ojo, que siguen las redadas clandestinas. ¿Qué es lo que aseguran que está pasando? Que se llevan a perros, se llevan a gatos, a pesar de las denuncias y a pesar de las promesas de las autoridades para frenar estas redadas. Y no solamente son versiones, hay imágenes y hay testimonios que reavivan la indignación y que exigen que se investigue qué está pasando en el Estado de México con los perros y los gatos. En el Estado de México continúan las denuncias por redadas clandestinas para capturar y sacrificar perros y gatos callejeros. Organizaciones y vecinos aseguran que pese a las promesas del gobierno estatal, las autoridades siguen realizando operativos para exterminar a los animales callejeros, violando la propia ley que los reconoce como seres sintientes. Estas actividades ya habían sido denunciadas a inicios del año. Los voy a meter. Claro, te la digo. Y el otro también. Y el otro también. El otro también. El otro también. Son hermanos. Ese ni siquiera y ese ni siquiera casado allá.
No te estás diciendo, dime la responsabilidad, dámelo. Déjalo. Fundación Toby y residentes de municipios como Ecatepec y Tecámac denunciaron que personal de protección animal y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México realiza capturas violentas. Los animales son levantados de las calles y trasladados a los antirrábicos, donde aseguran son sacrificados sin control ni transparencia. La fundación pudo rescatar a este gato, que hoy se debate entre la vida y la muerte tras presuntamente haber sufrido varias heridas. Están haciendo redadas muy agresivas en donde los animales están saliendo muy lastimados solamente para llegar a un antirrábico y sufrir la peor de las muertes. Las denuncias surgen meses después de la difusión de un video grabado en el Centro de Bienestar Animal de Ixtapaluca. En las imágenes se observa a 2 personas decapitando el cuerpo de un perro. Se trata de Miriam N. y José Luis N., ex subdirector de la Unidad de Control y Bienestar Animal de Ixtapaluca. En Tecámac se grabaron nuevos videos donde el personal municipal acorrala y captura a los animales, algunos de ellos lastimados. Los habitantes aseguran que esos perros son comunitarios. La gente de la zona los alimenta y cuida colectivamente. Todo esto sucede bajo el conocimiento de la gobernadora, de CEPANAF, de PROPAEM y de todas las instituciones que hoy están en México para proteger y defender a los animales y están traicionando todo por lo que hemos luchado tantas personas. El gobierno estatal justificó los operativos tras reportes de ataques de jaurías en Ixtapaluca y anunció la captura de 13 perros. Sin embargo, Fundación Toby afirma que las imágenes oficiales corresponden a cachorros inofensivos y no a una jauría peligrosa, informó Montserrat Ortiz. Y está estrenando imagen el Partido Acción Nacional. Anunciaron un proceso de reafiliación, una nueva plataforma digital dirigida a los ciudadanos. Dijeron que quedarán atrás las alianzas. Entonces tiene nuevo logotipo, habrá campañas publicitarias. Por ahí en el evento estuvo Jorge Castañeda, el exdirigente nacional Luis Felipe Bravo, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el empresario Claudio X González y bueno, pues hubo también algunos mensajes del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Algo que llamó mucho la atención fue que en el evento Maximiliano Cortázar terminó empapado. Se cayó en una pileta de agua que era parte de la escenografía. Un accidente que pues ya se tomó con humor. Ay. Sí. ¿Qué pasó? Se cayó Max. Y bueno, pues desde ahí saludó. Y pues ya, como se lo tomó con humor y no se lastimó, pues digamos que ya no solamente él, sino muchos más. A muchos más les ganó la risa. Dijeron que así quedó bautizado el partido. Luego de este relanzamiento, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, criticó al PAN en redes sociales, dijo que asistieron los mismos impresentables de siempre, descartó que el líder panista Jorge Romero esté coqueteando, destacó que está coqueteando con Movimiento Ciudadano y escribió sobre el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, lo criticó por esconderse en Estados Unidos para no rendir cuentas. Pero me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción con el reporte de mi compañera Kena Uribe. Kena, ¿qué pasó? Te escuchamos atentísimos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Iniciamos la semana con caos en la México-Querétaro. A la altura de Tepotzotlán, con dirección a Querétaro, un tráiler terminó volcado luego de que, según los primeros reportes, un coche le cerrara el paso. El conductor del tráiler, quien afortunadamente no resultó con heridas graves, relató que el automovilista presuntamente intentó asaltarlo y que incluso le mostró un arma, por lo que maniobró para evitarlo, perdió el control y terminó con la caja atravesada sobre la autopista. Las imágenes muestran al tráiler completamente volcado y largas filas de automovilistas, ya que solo un carril permanece abierto. Autoridades y servicios de emergencia ya laboran en la zona, pero el tráfico es sumamente lento. Repito, es la autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán con dirección a Querétaro para que tome sus precauciones. Es la información esta mañana, Pau, estaremos muy pendientes. Uy, de por sí es una zona, digamos que conflictiva y de muchísimo tráfico. Bueno, pues a tomarlo en cuenta. Te agradezco mucho el reporte, Kena. Gracias. Gracias y muy buenos días. Oigan, le preguntaron, fíjese, parece que fue un momento incómodo para la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Era un acto político allá en Sonora
y le preguntaron sobre el enriquecimiento ilícito del senador Gerardo Fernández Noroña, la casa allá en Tepoztlán, Morelos, los viajes en avión privado. ¿Qué contestó? Pues que ella no tiene información sobre denuncias y que cualquiera de sus compañeros que haya actuado de forma contraria a los estatutos, pues está ahí la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia. Todavía no es la media, pero nos adelantamos porque sí, somos unos... Porque es lunes, inicio de semana. Somos adelantados a nuestro tiempo. Es correcto. Por ejemplo, adelantarnos con esta información en breve porque hay una crisis de maltrato animal en Mérida, en Yucatán, con 30 casos diarios de envenenamientos, abandonos y tortura, y el gobierno municipal encabezado por Cecilia Patrón, pues muestra una alarmante indiferencia. La caravana migrante por la libertad salió de Chiapas, está en Oaxaca, busca llegar al centro del país. En más información nacional, en Tijuana, Baja California, el presidente municipal Ismael Burgueño, acompañado de la presidenta Sheinbaum, inauguró el primer sendero seguro, todo esto en la vía rápida poniente. En Guerrero asesinaron a balazos al exfiscal del inmigrante en Chiapas, Javier Ernest Vázquez, que estaba visitando a su familia. Y autoridades destruyeron un narcolaboratorio, todo esto en Michoacán. Ahí producían droga que les generaba, escuchen ustedes, hasta 3,252 millones de pesos en ganancias. Sicarios abrieron fuego contra un bar en Pénjamo, Guanajuato. 2 personas murieron, 3 resultaron heridas y no hay detenidos. Además, ya fue vinculado José Ignacio N. por el feminicidio de Itzel Díaz. Fue el pasado 7 de octubre cuando cometió este crimen en Tepetlixpa, en el Estado de México. Reabrieron el Nevado de Toluca con atención turística sustentable, acceso a pie desde el paraje Parque de los Venados. En información metropolitana, en la Ciudad de México, el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, dijo que la demarcación está lista para recibir así el próximo año la fiesta mundialista. Destacó las buenas condiciones de seguridad y de inversión. Y el peso con respecto al dólar se cotiza en 18,37. La bolsa mexicana cerró el viernes con una pérdida de 1,28%. Y la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la ley de ingresos con algunos cambios. Por ejemplo, se va a permitir que las empresas aseguradoras no sigan con la práctica de acreditar el IVA que cobran a terceros. Se aprobó quitar el trato preferencial a los bancos para acreditar el ISR por créditos. En fin, que algunas modificaciones y ya quedó lista. Por otro lado, informarle que, fíjese, se dio a conocer que Nazario N., líder transportista, presunto operador del cártel Jalisco, detenido el 15 de octubre en Guadalajara, construyó una cancha de fútbol en un municipio poblano, Oriental. Inauguró con un juego de profesionales. Contrataron a muchos famosos: José Daniel El Chepe Guerrero, Diego Martínez, Daniel Guzmán Jr., Matías Bozo, el Picolín, el Chaco Jiménez. En fin, contrataron a muchos que, bueno, desde luego no sabían quién los estaba contratando ni quién había hecho la cancha. Pero bueno, pues ahí está. Hoy se sabe que es integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. La extitular de la CONADE, Ana Guevara, hay otra denuncia en su contra ante la Fiscalía General. Ya son 3 las demandas que tiene la exfuncionaria por malos manejos y desvío de recursos. La Auditoría Superior de la Federación la acusó al detectar actividades ilegales durante su gestión. Oigan, ya saben que aquí adoramos la naturaleza y la vemos y la disfrutamos, y de pronto nos encontramos con lagos rosas. ¿Han visto lagos rosas ustedes, por favor? Vámonos a la escuela para platicar de los muchos lugares en el mundo en donde hay, pues sí, depósitos de agua rosa y que se ven hermosos, sobre todo en algunas temporadas del año. Bienvenidos, Diego, querido alumno. Me encanta que estés por aquí. Said, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Es de nuevo ingreso. Es de nuevo ingreso, sí, muy bien. Bienvenido. Me encanta que estés por aquí. Gracias. ¿Han visto lagos rosas, aguas rosas en alguna parte? De Jamaica. Agua de Jamaica, no sé. Pero rosas, no rojas. No. ¿Y han nadado en aguas rosas? Pues no, tampoco. No.
¿No han ido a Yucatán a las Sí, coloradas? las coloradas, sí. Las coloradas en Yucatán, es que no pueden dejar de ver esa maravilla. Fíjense, en México tenemos las coloradas allá en Yucatán, pero también en Tamaulipas tenemos la Laguna Rosa. Hay en Canadá, hay en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en España, en más de 19 países. Pero ¿por qué aguas rosas? ¿Por qué este color? Bueno, porque resulta que hay un alga, es importante que esas dos palabras. Importante no juntar esas dos palabras, por favor. Un alga microscópica que produce ese color, ese pigmento cuando hay sal y sol. Esa alga, sal y sol, y el color rosa. El resultado puede variar la intensidad justamente por la cantidad de microorganismos, la temperatura, etcétera. Y bueno, pues así, de este color se ven las aguas en muchos lugares del planeta. México incluido, porque todo lo bonito está en México. Gracias a los dos. Gracias, maestra. Sigan soportando bien. Sí. Aquí les informé sobre este caso de Estefanía Carmona. Recordemos juntos, es integrante de la Guardia Nacional. La versión oficial es que murió durante una práctica de tiro al interior del Batallón 51 en Acapulco, pero sus familiares aseguran que la joven denunció acoso y abusos al interior del batallón. Así que están convencidos de que no fue un accidente en una práctica de tiro, sino que fue un asesinato. Justamente este fin de semana detuvieron en la región de Llano Largo al principal sospechoso, al sargento Yair Manuel N., que está prófugo desde el 15 de octubre y que espera su traslado a la primera región militar en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dijo que la Fiscalía Estatal va a colaborar con la de Guerrero para esclarecer el caso. ¿Por qué Puebla? Porque ella, Estefanía, era originaria del municipio poblano de Ajalpan. Y se cumplen 18 días ya de la desaparición de Kimberly Moya, esta estudiante del CCH Naucalpan que salió a imprimir una tarea en San Rafael Chamapa del Estado de México y no regresó. No hay indicios sobre su paradero, solo 2 tipos detenidos vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición, pero más preguntas que respuestas en el caso de Kimberly. En el caso del ex N, este joven agresor que pues, mató a un compañero en el CCH Sur e hirió a un trabajador, un juez determinó no concederle un amparo con el que pretendía seguir su proceso en un centro de rehabilitación mental. Tiene 19 años, va a seguir en prisión preventiva en el reclusorio Oriente. Y en Colima detuvieron al presunto responsable del homicidio de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía. Apenas el martes de la semana pasada asesinaron a esta joven integrante de la política. Bueno, pues ya detuvieron a Felipe de Jesús N. La fiscalía lo identificó y lo localizó con la ayuda de testimonios, con material de video. Así despidieron a la alcaldesa. En el Estado de México, una mujer, Otomí María Guadalupe Martínez, recibió una condena de 50 años de prisión por secuestro. Pero el caso ha alcanzado una enorme polémica. ¿Por qué? Porque está detenida desde julio del 2022, no ha tenido acceso a una traductora de su lengua materna, Otomí. María Guadalupe fue denunciada por su expareja después de que ella intentara pelearle una pensión alimenticia para sus 2 hijos. Así que colectivos feministas aseguran que el expediente está lleno de omisiones y de irregularidades, un tema que seguiremos con cercanía y con especial atención. Bueno, y el huachicol fiscal, ese dineral que nos roban a los mexicanos todos los días. ¿Cómo va el combate a este delito? A ver, la Agencia Nacional de Aduanas informó que de la administración pasada a lo que va de la actual, hubo por lo menos 66 casos de contrabando de combustible, una información que se reveló gracias a una solicitud de transparencia que arrojó que esos casos pues corresponden al ingreso ilegal de millones de litros de hidrocarburos. La respuesta del organismo
no incluyó los polémicos casos de Altamira y de Tampico en Tamaulipas, el de Guaymas, Sonora, el de Ensenada, donde se descubrió pues la red, la buena, la operada por altos mandos de la Marina. Hablando de huachicol, en Silao, Guanajuato, aseguraron 1.6 millones de litros de combustible robado, un valor estimado de 30 millones de pesos, allí en un predio en la carretera Silao-San Felipe. El mayor aseguramiento en esa entidad, donde también pues había pipas, tractocamiones, tanques de transporte. Lo que no hubo fue detenidos. Ahí mismo en Guanajuato, en Villagrán, decomisaron 20,000 litros de combustible robado almacenado en una bodega y tampoco hubo detenidos. Y es que fíjese, si detienen gente, pues avanza la investigación. Si avanza la investigación, eventualmente tienen que llegar a funcionarios. Porque, pues, robar combustible a Pemex así nomás. En la Ciudad de México, miren nada más lo que pasó con este pasajero ebrio que se quedó dormidote. Iba en una cabina del cablebús de la línea 1 el sábado en la noche. Y entonces, antes de llegar a la estación de La Pastora, en la ruta que va de Indios Verdes a Cuautepec, ocurrió esto que está usted viendo. ¡Saca la mano para que te vean, güey! ¡Prende tu celular! Ya lo sacó. ¡Ya les van a avisar! Personas... ¡Me agarraron como puerco! Bueno, personas en medios digitales evidenciaron este momento. Pero lo que pasa es que creyeron que se había quedado atrapado y ya luego las autoridades aclararon que pues se quedó ahí porque se quedó dormidote, o sea, no se bajó cuando tocaba bajarse y ya cuando despertó pues ya era demasiado tarde. El señor está bien, supongo nada más muy crudo, pero bueno, parte de lo que ocurrió el sábado en la noche con este transporte. Y mira esta información, las estafas digitales. Es que cada semana les muestro una nueva y una diferente, pero sí, en cuanto las detectamos, las compartimos para que tú que nos ves no caigas. Ojo siempre, duda siempre de las ofertas irresistibles. ¡Ay, qué barato! Está buenísimo, es increíble. Bueno, revisa con más cuidadito. Esta publicación que circula en redes sociales promete mochilas de marca a precios muy bajos, pero detrás del ofertón pues hay un fraude. Y ojo, porque lo que está en riesgo son tus datos personales. En redes sociales circula una oferta demasiado buena para ser verdad. Mochilas de una prestigiosa marca por apenas 44 pesos. Pero ojo, detrás de este anuncio se esconde un fraude que ya ha puesto en riesgo los datos de miles de usuarios. Yo pensé que nunca me iban a estafar, que nunca iba a ser lo suficientemente para que me estafaran. Y lo acaban de hacer. En Facebook, múltiples publicaciones prometen mochilas de marca a precio de remate. Publicaciones virales presentan la oferta como una filtración de un ex empleado o una sección secreta de la tienda. Este relato es el gancho emocional para generar confianza e impulsar clics. En las publicaciones que difunden la supuesta oferta aparecen numerosos comentarios de perfiles que aseguran haber recibido la mochila, lo que da la apariencia de pruebas sociales y refuerza el fraude. Luego piden completar una supuesta encuesta corta y al final redirigen a páginas que no son las oficiales. Terminas de contestar la encuesta, te dicen, tienes ambas por 44, escoges tu modelo, todo el trip. No es cierto, no es cierto. Te van a llegar cargos de cosas rarísimas. El problema es que los enlaces redirigen a páginas falsas. Aunque incluyen el nombre de la tienda departamental, los dominios no corresponden al sitio oficial. De acuerdo con análisis en herramientas como URL Void y Virus Total, los servidores de estas páginas no están en México. Las direcciones IP provienen de países europeos como Alemania y Países Bajos. Para dimensionar la trampa, esta mochila cuesta entre 1,000 y 3,000 pesos en tiendas oficiales, nunca 44. Usuarios que dieron clic a la liga reportaron robo de datos y cargos no reconocidos en sus tarjetas. La policía cibernética ya lanzó una alerta. Según el Security Reports Latinoamérica 2022 de ESET, México es el segundo país con más ataques de phishing en la región, solo detrás de Perú. Se estima que más de 13 millones de internautas han sido víctimas. Lo peor es que se sabía, mira, si le picas aquí, ni siquiera te redireccionan nada. O sea, me estafaron porque yo quise que me estafaran.
no caigas. Así que ya lo sabe, antes de dar clic en una oferta irresistible, verifique siempre la página oficial. La prevención sigue siendo la mejor herramienta contra el fraude digital, informó Montserrat Ortiz. En México el mal clima sigue sin dar tregua. Llovió muy fuerte y miren nada más cómo quedó Tapachula, Chiapas. Otra vez, coches varados, el río Texcuyuapan desbordado. El agua en otros puntos se metió a varias casas, comedores, salas, cuartos, así lo describía la gente. Estamos inundándonos aquí en Procasa. Otra vez, como cada año. Otra vez, como cada año. En Guerrero, una tormenta dejó afectaciones en Tlapa de Comonfort, creció la corriente del río Jale y el agua pues se arrastró coches, se llevó de todo. Los vecinos tuvieron que ayudar a los conductores a mover los autos y luego junto al mercado Jalpa se llevaron los puestos, el agua arrastró velas, panes, todo lo que vendían. Vendedores de la Feria del Señor del Nicho también resultaron muy afectados por las corrientes de agua. Y bueno, pues ahí van, por otro lado, avanzando las autoridades en la atención de los damnificados. La presidenta estuvo en Tampico, dijo que fue a supervisar el comportamiento del río Pánuco y coordinar acciones. No hay riesgo de que se desborde, pero pidió que, bueno, quienes viven cerca del cauce estén atentos justamente a la información de Protección Civil. Así que, ¿qué nos espera con el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente que un frente frío número 8 va a ocasionar lluvias intensas, todo esto en Veracruz. Así es, les va a seguir lloviendo desafortunadamente. Ahora de muy fuertes en Tabasco y la península de Yucatán. Por favor, tomen sus precauciones. Mientras tanto, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se lo va a localizar al sur de las costas de Oaxaca y también de Chiapas. Todo esto va a ocasionar precipitaciones en aquellos estados. Para los chilangos, para las chilangas aquí en la Ciudad de México, una máxima de 25, una mínima de 12, solo hay 15% de probabilidad de lluvia. Muchísimas gracias, Iram. Y me enlazo ahora con mi compañero Rodolfo Dorantes. Él se encuentra en las calles del centro. Hay manifestantes, hay caos. Platícanos. Hola, ¿cómo estás? Efectivamente, qué gusto saludarte, Paola, iniciando esta semana. Y bueno, pues tenemos este grupo de manifestantes que permanecen en plantón aquí en 20 de noviembre a la altura precisamente ya muy cerca de la plancha del Zócalo capitalino. Debido a ello, bueno, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran con este corte a la altura de República de Uruguay y están canalizando la circulación hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Así que ya tienen el conocimiento de esta situación, hay que evitar de preferencia esta zona para evitar contratiempos. Paola, lo que tenemos que informar, muy buenos días. Buenos días también para ti, te abrazo, Rodolfo, muchísimas gracias. Y fíjense, ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Muy importante hacer conciencia, me acerco, para hablar de la autoexploración. Cada año más de 7,000 mujeres pierden la vida a causa del cáncer de mama. Es la primera causa de muerte en mujeres en México, así que la autoexploración hay que hacerla pues recurrentemente, sobre todo es muy importante hacerla 7 días después de la menstruación y si notas algún cambio, tú te tocas, tienes que tocar sus senos y si sientes alguna bolita o si detectas alguna manchita que está creciendo, hay que ir de inmediato al médico, hay que hacernos chequeos médicos rutinarios y sí, lograr detectar al cáncer en etapas iniciales, porque así la tasa de sobrevivencia es del 90%. Hay que cuidarnos. Por lo pronto, nos vamos a un resumen de lo más importante, un golpe al huachicol. En Guanajuato aseguraron 1.6 millones de litros de combustible robado con un valor de 30 millones de pesos. También una flotilla de pipas, tractocamiones, tanques y no hubo detenidos.
El gobierno federal trabaja en 4 ejes para recuperar a las comunidades afectadas por las inundaciones, atender la emergencia, apoyar a los damnificados, reconstruir y fortalecer las alertas. Mucha gente denuncia que hay más muertos de los reconocidos oficialmente. Hoy la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación. Dictaron prisión preventiva contra Donovan N., segundo detenido por el asesinato del abogado David Cohen en la Ciudad de México. Está acusado de delitos contra la salud, portación de armas y cohecho. La Cámara de Diputados aprobó la ley de ingresos, avaló un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos. ¿Tú te sientes cómodo con que sepan lo que haces en tus plataformas digitales? ¿Estás en Tinder? ¿Te quedas tranquilo al saber que sí, las autoridades pueden acceder a lo que haces y lo que no en esa aplicación? Pongo Tinder como ejemplo, pero no es la única, ojo. Se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados una reforma que pues cambia la manera en que usamos las plataformas digitales y entonces el SAT tendría acceso directo a tu información, incluso en zonas de ligue. Vamos a ver de qué se trata. ¿Usas Tinder o Bumble para buscar pareja? Pues ojo, porque el gobierno podría saber ahora con quién está saliendo. Así como lo oyes, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una reforma al Código Fiscal de la Federación que permitiría al SAT tener acceso en tiempo real y de manera permanente a la información fiscal de los usuarios de plataformas digitales. ¿Quiénes somos? ¿Cuánto compramos? ¿Dónde lo compramos? Y no se trata solo de aplicaciones de citas. También entran servicios de streaming, marketplace como Amazon, Mercado Libre, Shein o Temu, plataformas educativas como Duolingo, Coursera y Academy, y hasta páginas de test, ejercicios en línea o clubs digitales. Según el gobierno, esta medida busca combatir la evasión fiscal y vigilar las operaciones económicas digitales. El problema es que la iniciativa no explica con claridad qué tipo de información podría revisar el SAT, y eso ha hecho que muchos se pregunten, ¿están metiéndose con nuestra privacidad? Si se van a poder meter a su Tinder, chingüengüenchones, para ver dónde andan. Esta medida invade la privacidad y la libertad de expresión. Tras la controversia, la Comisión de Hacienda aclaró que el SAT solo tendría acceso a los datos necesarios para comprobar que las plataformas cumplen con sus obligaciones fiscales, es decir, transacciones, comprobantes de pago, historial de facturación y datos de suscripción. Pero si alguna empresa no cumple con lo establecido, podría ser bloqueada temporalmente en todo el país. Sí, imagínate despertar y no poder abrir Tinder o incluso Shein. Las reacciones no tardaron. La Asociación Latinoamericana de Internet advirtió que esta medida viola los principios de protección de datos personales, y la Red de Defensa de los Derechos Digitales fue aún más contundente. Dijo que esto representa una invasión total y permanente a la información de los ciudadanos. Por ahora, la reforma todavía tiene que ser discutida en el Senado, y si se aprueba, entraría en vigor el próximo 1 de abril de 2026. Así que, mientras tanto, puedes seguir deslizando a la derecha con calma, aunque quizá ya no tan tranquilo sabiendo que el SAT podría estar mirando. Te informó Kena Uribe. Y justamente voy con Kena Uribe, pero hasta la redacción. Nos tienes un reporte de última hora. Kena, ¿qué pasa? Te escucho atentísima. Así es, Pao, otro fuerte accidente en el Estado de México. Esta mañana un aparatoso choque dejó a un hombre gravemente herido después de impactar su coche contra una camioneta. El accidente ocurrió en la comunidad de Raíces, muy cerca del Nevado de Toluca. Elementos de urgencias médicas y bomberos se encuentran en la zona realizando maniobras para liberar al conductor, quien quedó prensado tras el impacto. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía a exceso de velocidad, invadió el carril contrario y terminó cayendo a un barranco. Las labores de rescate continúan y la circulación se mantiene afectada en la zona. Esta es la información, Pau, estaremos muy pendientes. Y te lo agradezco, muchas gracias. Gracias, Kena. Buenos días.
Pero ¿se imaginan que su cuerpo se convirtiera justamente en una obra de arte? Zahid se fue a un lugar donde lo hacen posible. Es el body paint. Así es, en esta ocasión un orgullo mexa que hace body paint prehispánico. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Itzel. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Aquí te agarré en plena acción. Mira nada más qué chulada hiciste. Muchas gracias. Sí, nos agarraste pintando. Y además tú mitad, ¿qué eres? ¿Mitad qué? Mitad Catrina. Catrina floral. ¿Qué nombre le pondrías a tu Catrina? Mira, las flores moradas significan el recuerdo de los muertos. Entonces yo digo que sería así como... Morticia. Bueno, pues sí, podría ser. Oye, a ver, cuéntame, ¿tú desde cuándo te dedicas a este arte? Ya tenemos 4 años pintando. Estamos certificados como maquillistas profesionales, pero como pintores apenas tenemos alrededor de 2 años. Lo que es el body paint, maquillaje artístico, catrinas, y nos gusta mucho trabajar esta temporada. No, y además por lo que veo debes de tener mucha paciencia, ¿no? Un poquito, sobre todo amor al arte. Porque es gratis todo. No es gratis, pero sí es amor al arte. Itzel, muchísimas felicidades, sé que te rifas cañón con tu trabajo. Sí, muchísimas gracias. Eso es todo. Pues nosotros regresamos al foro, es más, tú despide. ¿Dónde estoy? ¿Eso qué fue? Hasta luego. Y por supuesto, tiene que haber dancita, así que échale diosa. Ay, ya ves que vas a decir. Público conocedor, gracias por su preferencia. Iniciamos bien la semana, ¿cómo no? ¿Cómo de que no?